Amén, gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Tomen su lugar. Vamos a tomar este tiempo para recibir la palabra del Señor. Amén. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la relación de Cristo y su iglesia. Amén. ¿Cuántos tenemos una relación con Cristo? Amén. ¿Cuántos somos la iglesia de Cristo? Amén. Somos esa iglesia gloriosa por la cual Cristo primeramente dio su vida. Antes de que nosotros nos pasara en la mente que íbamos a conocer de Él, Él ya nos tenía predestinados. Amén. Dice la palabra que dice, mi embrión vieron tus ojos. Amén. Así que para el Señor no hay casualidades, sino que para el Señor hay propósitos. Amén. Amén. Vamos al al Evangelio de Juan 11:26. Amén, desde el versículo 25 y 26 hasta el 27. Amén, cuando lo tengamos, me bendicen con un fuerte amén. Amén, gloria a Dios. La Reina Valera dice de esta manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Primeramente, ¿qué es Cristo Jesús para nosotros? Amén. ¿Qué dice aquí la palabra? El versículo 25. Yo soy la resurrección. Amén. Amén. ¿Qué nos quiere decir resurrección? Alguien que me ayude, ¿qué le entiende usted a esa palabra? ¿Qué significado le puede usted dar a resurrección? Amén. Sabemos que estamos en un cuerpo terrenal. Amén. Pero que el Señor nos va a dar un cuerpo celestial. Amén. Un cuerpo glorificado. Este cuerpo es, podríamos decir, inmundo, ¿no? Está contaminado. Pero aún nuestra carne debemos de estarla purificando día tras día. Pero el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado. Lo primero dice, yo soy la resurrección y la vida. Amén. ¿Sabemos que el Señor Jesús está muerto? No, Él resucitó y tiene vida. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Acá está el detalle, la clave, ¿no? El que cree en Él. ¿Cuántos creemos en el Señor Jesús? Amén. Esa fe que nosotros tengamos del Señor Jesús, en creer en Él, es lo que nos va a dar primeramente la resurrección y la vida. Amén. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. El Señor nos da una promesa. Y es una promesa que como creyentes, como cristianos, debemos de aferrarnos a ella. Amén. Dice, y todo aquel que vive. Amén. Usted respira, puede verme, puede escucharme, porque está vivo. Amén. Por eso dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Porque un muerto ya no tiene vida. Ya no puede creer, ya su oportunidad pues ya pasó, ¿no? Ya no hay otra oportunidad. Amén. Por eso el Señor, esa oportunidad que le está dando a usted, que me está dando a mí, debemos de aprovecharla. Porque solo el Señor es el que puede decir, es momento de que vengas a mi presencia. Amén. Nadie más. Solo Él es el que tiene esa autoridad. Amén. Así que mientras haya vida, hay esperanza, dice la palabra, ¿no? Por eso dice, y todo aquel que vive, como todos vivimos, todos nosotros tenemos esa oportunidad. Y cree en mí. Todos creemos en el Señor Jesús. Amén.
y el que cree en mí no morirá eternamente. Amén. ¿Crees esto? Dice el versículo 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Voy a pedirles que me ayuden, que me bendigan. Vamos a hacer una palabra de oración. Que este tiempo sea un tiempo del Espíritu Santo, que sea el Espíritu el que nos guíe, el que nos dé palabras, el que abra nuestro entendimiento, que podamos percibir lo que el Señor quiere hablar en esta hora. Amén. Amado Padre bendito, en esta gloriosa hora, Señor Jesús, venimos delante de tu presencia una vez más, Padre bendito, reconociendo que sin ti no somos nada, Señor, que tú eres nuestro todo, Padre, que de ti proviene todo, Señor, y que gracias a ti, Señor, no nos ha faltado nada, que tú, mi Padre bendito, eres nuestro proveedor, nuestro Jehová Jireh, el que nos da, Señor, lo suficiente, lo necesario, Padre bendito. En esta hora, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están reunidos en este lugar, Señor, por todos los que nos ven a través de YouTube, de Facebook, de Telegram, todos los que a donde tu señal, esa señal, Padre, que tú nos has permitido, Padre, pueda llegar, Señor Jesús, todo el alcance que pueda tener esas redes sociales, Padre, son porque tú así lo has querido, Padre bendito. Señor, y a ti sea toda gloria, Padre, porque usted permite, Señor, que tu palabra se vaya expandiendo día tras día, Señor. Te pedimos, Padre, que tomes este tiempo, que tomes este lugar, que podamos recibir, Padre, lo que tú tienes para nosotros, Padre bendito. En esta hora, Padre maravilloso, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Vamos a ir de lleno ahora sí. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 16. Amén, dice la bendita palabra. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. El Señor nos habla, como les digo, el tema se llama la relación de Cristo y su iglesia. Amén. Hoy vamos a estar viendo sobre Abraham, sobre Sara, lo que ellos simbolizan y lo que ellos, lo que el Señor nos quiera enseñar en esta hora. Amén. Estaba estudiando ahorita esto que el Señor me estaba dando y está muy interesante. Amén. Porque sabemos que hay muchos que el Nuevo Testamento ya como que lo invalidan. Ya ahora sí que se agarran de que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron. Amén. Y dicen en el Antiguo Testamento pues ya pasó. Ya es algo que ya no debemos de darle importancia. Amén. Pero la palabra nos dice que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que tenía que venir. Amén. Así que el Señor Jesús no vino a invalidar la ley, sino que Él vino a cumplir la ley. Amén. Vayamos a Hebreos 8:5. Amén, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Sabemos que Dios le dio una revelación a Moisés. Amén. Y él lo tenía que hacer tal y como Dios se lo había revelado. Amén. Por eso dice acá en el versículo 5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Si fuéramos igual al versículo 9:5, dice:
y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Sabemos que aún en nuestros tiempos, muchas cosas a nosotros se nos son ocultas, que solo se nos pueden dar por revelación. Amén. Sabemos que la palabra nos dice que a muchos el Señor Jesús les hablaba por medio de parábolas, ¿no? Pero solo a unos cuantos se les era revelado la palabra. Amén. Y aún en esos tiempos sabemos que la palabra se está cumpliendo. Y sabemos que pues los ancianos, dice, soñarán sueños. Los jóvenes verán visiones. Amén. Y sobre cada carne dice que iba a ser derramado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha sido derramado para bendecir al pueblo. Amén. Para que toda la cosa que el Señor tenía guardada para nuestra generación, cosas ocultas que nosotros no conocíamos. Amén. Por eso dice la palabra en Jeremías, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Cosas grandes están por venir. Y muchas se están viendo. Amén. Pero muchas otras van a ser reveladas. Amén. Tal vez a nuestros pequeños. Amén. A las generaciones que vienen. A esas generaciones se les va a dar ese privilegio de que ellos puedan predicar cosas que a nosotros tal vez en este momento, como dice la palabra, no son locura. Amén. Porque a los que la palabra nos dice, ¿no? Que los que son carnales ven las cosas espirituales como locura. Amén. No lo ven con sensatez, sino que ven esos están, ¿cómo nos dirán? Amén. Esos están locos. Adoran a un Dios que no ven. Amén. Pero no es necesario tener una imagen enfrente para poder adorar. Porque no se adora con algo terrenal, sino que es con nuestro espíritu. Algo que nosotros tampoco podemos ver. Por eso el Señor está buscando que le adoremos en espíritu y en verdad. No con nuestra carne. Amén. Sabemos que el cuerpo también, o sea que también van de la mano. Pero el Señor está buscando que ahora lo adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Vayamos a más adelantito al 10:1, de igual de Hebreos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Amén. Sabemos que en la antigüedad, cada qué tiempo se hacía un sacrificio. Amén. Acá nos dice el versículo 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, por la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, amén, hacer perfectos a los que se acercan. Amén. Nadie era justo. Amén. Nadie era perfecto. Porque la palabra nos dice que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y no había sacrificio que pudiera librarnos del pecado. Amén. Tal vez el sacrificio que se hacía era para perdón de los pecados durante un año. Pero de ahí al otro año tenían que volver a sacrificar para poder ser perdonados. Mas sin embargo, sabemos que el sacrificio que primeramente Dios hizo de despojarse de su unigénito para que Él padeciera por culpa nuestra, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por toda maldad que nosotros pudiéramos hacer. El Señor Jesús vino a hacer un sacrificio perfecto para que fuera solo uno. Uno y nada más. Amén. O en esos momentos, digamos, voy a sacrificar un torito, un becerro para que Dios me perdone. No, el Señor nos libró de todo eso. Mas sin embargo,
se nos olvida. Y como ahora sí que como nosotros no sufrimos, pues pecamos y lo volvemos a hacer. Amén. Pero si nosotros hubiéramos estado en esa cruz, en ese momento decir, ponernos en el papel del Señor Jesús, de padecer todo lo que Él padeció. Amén. Yo digo que nosotros mismos quisiéramos agarrar a los demás que no entienden, ¿no? Ya entiende, que no ves que por ti sufrí, por ti padecí. Mas sin embargo el Señor nos muestra su amor, nos muestra su misericordia, que Él nos dio un libre albedrío, que hagamos lo que mejor nos parezca, lo que mejor nos convenga. Pero al final de los tiempos, sabemos que conforme nuestras obras, conforme a nuestros actos, vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Amén. Eh, Algo que estaba yo analizando, bueno, que estábamos platicando hace en la mañana, que el hombre impío hizo una vida vivió una vida impía, pero por una obra justa que haga, va a ser justificado. Pero el hombre justo, que toda su vida ha sido justo, y por una obra impía que haga, va a ser juzgado. Amén. Y el Señor nos mandó a vivir una vida en santidad. Amén. ¿Cuál es la relación que quiere Cristo para nosotros? Que vivamos con Él, que aprendamos de Él. Amén. Amén. Vayamos rápidamente a Génesis 12:1. Amén. Dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Primeramente, vete de tu tierra. Amén. De tu parentela y de la casa de tu padre. Amén. Había 3 lugares de los cuales el Señor lo mandó a que saliera. Dice el versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Acá la palabra nos habla, bueno, ¿de dónde salió Abraham? Primeramente dice, vete de tu tierra. ¿Cuál era su tierra? Amén. ¿Alguien que me ayude? ¿Cuál era su tierra? Amén. Salieron de, bueno, acá nos dice, salieron de Ur, que significa luz. Amén. Nosotros salimos de la casa del Padre. Amén. Y ahora de Cristo, ¿no? Y por lo tanto dice que participamos de las mismas naturalezas de Cristo. Amén. Cristo por eso dice la palabra que Él vino en carne. Amén. Para que todo lo que nosotros vivamos, no podamos decir es que era hijo de Dios. No, también fue carne. También sufrió, también tuvo hambre, tuvo sed, tuvo todas las necesidades que nosotros podemos tener. Amén. También tenía frío, también se ponía su suéter, su abrigo. Amén. Todo lo que nosotros, tal y como somos, así fue Cristo. Amén. Para que no haya pretexto de que no, es que era el Hijo de Dios. Amén. No, sino que Él dejó toda naturaleza divina. Él se despojó de sí mismo y se humilló. Amén. Porque el llegar a ser mortal es humillarse. Amén. Porque Él era un ser, pues era una deidad. Él era eterno y es eterno y seguirá siendo eterno. Amén. Yo creo que despojarse de algo así es de locos. Amén. Porque Él lo tenía todo. Tenía cuanto Él quisiera a su cargo, a su mando. Él le decía, haz esto y lo hacían. Y se despojó de todo eso y vino a servir. Amén. Vino a enseñarnos a servir.
para que, lo mismo que les digo, para que no haya pretexto de que no, es que yo soy tal vez de la alabanza, yo no tengo por qué barrer, no tengo por qué trapear. No, es que yo soy del pandero. Amén, yo soy ministra del Señor. Amén, todos somos ministros. Venimos a administrar lo que el Señor nos ha dado. Pero el Señor nos mandó primeramente al servicio. Nos pone el ejemplo de servicio, de servir. Amén. Vayamos a, regresemos a, creo que estábamos en Hebreos, ¿verdad? Vayamos a Hebreos. Hebreos 2:1. Amén. Dice la bendita palabra. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Acá nos está hablando de la salvación. Amén. Ahora pregunto, ¿la salvación le costó a usted? ¿La salvación le costó algún precio? ¿Tuvo que pagar para que usted fuera salvo? No, la salvación es un regalo inmerecido. La salvación es gratuita. A todo aquel que dice la palabra que lo acepta, lo recibe. Amén. A todo aquel se le da ese regalo inmerecido. Amén. Pero por eso dice la palabra. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Dice el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Amén. Sabemos que la salvación es gratuita, pero por lo mismo que sabemos que es gratuita, también la podemos perder si la descuidamos. Amén. La salvación se puede perder si la descuidamos. Porque la salvación no es nada más aceptar al Señor Jesús y soy salvo, sino que es una relación íntima con Él. Es una relación continua que debemos de seguir viviendo día tras día en santidad. Porque si no alcanzamos la santidad, no vamos a poder ver a Dios. Porque sin santidad nadie podrá ver al Padre. Amén. Igual, amén. Sabemos que el Padre nos bendijo en Cristo cuando estábamos aún en el cielo. Vayamos a Efesios 1:3. Amén. Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Nosotros, antes de que viniéramos a la tierra, ya éramos benditos. Amén. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Sabemos que antes de venir a la tierra, estábamos en un lugar especial. Amén. Estábamos siendo preparados para poder venir a la tierra. Y sabemos que después de que pase nuestro tiempo en la tierra, vamos a ir a otro lugar, a seguir esperando cuando el Señor nos llame a cuentas. Amén. Amén. De ahí la palabra nos dice, estábamos, el mensaje principal es Génesis 12:1 y en adelante. De ahí dice, descendieron a Harán. ¿Harán qué significa? Monita Licha me va a ayudar. Amén. Harán significa estado de los muertos. Amén. ¿Cómo estábamos antes de que el Señor nos convenciera, antes de que el Espíritu Santo nos convenciera?
¿Cómo estábamos? ¿Cómo dice la palabra? Estábamos muertos, ¿en qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Amén. Amén. Aquí es donde les decía que Cristo dejó su cuerpo místico para venir a morar en un cuerpo de carne. Amén. Igual a nosotros. Amén. Él vino primeramente, a tener sed, vino a morar a esa tierra donde está el pecado. Amén. Amén. Vino a morar a esa tierra donde hay pecado, y donde la humanidad está muerta en sus delitos y pecados. Y que necesita, ¿qué es lo que necesita el mundo que no conoce al Señor? Amén. Esas personas que están allá afuera necesitan reconocer a Cristo como su Salvador, para que sean vivificados, así como nosotros fuimos vivificados. Amén. Porque nosotros estábamos muertos, andábamos de acá para allá caminando, ¿no? Tal vez como zombies, porque no teníamos vida. Amén. Porque sabemos que Cristo es el que vino a llenarnos, vino a darnos esa vida que, que necesitábamos, porque estábamos solo en nuestro razonamiento, confiábamos en nosotros mismos, confiábamos tal vez en otras cosas que estaban muy distintas, muy lejanas a ser el Dios verdadero que ahora conocemos. Amén. Amén. Ahí mismo no pierda la cita de Génesis 12, porque yo ya la perdí. Amén. Génesis 12 en su versículo 5. Amén. Dice, acá nos sigue hablando la palabra y nos dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, ¿y a quién? Y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Salieron, primeramente, el primer lugar que salieron fue Ur, que significa luz. Amén. Salieron de la luz. Amén. Y de ahí fueron a parar a Harán, que Harán significa estado de muertos. Amén. Pero de ahí, dice la palabra que al salir de ahí, siguió desobedeciendo a Dios. Porque Dios le dijo, primeramente, en el versículo 12, ¿no? 12:1, que saliera primeramente de su tierra. De su tierra ya había salido, que era de Ur. Que saliera de su parentela. Amén. Pero ¿qué creen? Llevaba consigo ¿a quién? A Lot. Dice, Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que le habían ganado. Amén. Ahí todavía no había obedecido la voz de Dios. Amén. Y ahora vayamos más adelante. Dice, Abraham y Sara salieron de Aram, que él es el estado de los muertos. Amén. Salieron de ese estado de estar muertos. ¿Cuántos ya salimos del estado de estar muertos? Amén. Y ahora conocemos al Señor Jesús, y ahora en nosotros hay vida. Amén. Y esa vida tiene que ir abundando. Cristo debe de ir creciendo en nosotros. No debe de menguar, sino que al contrario, debemos de menguar nuestra carne para que Cristo se siga desarrollando más y más. Amén. 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 Sara es figura de los cristianos de la simiente celeste. Amén. Sara es esa figura. Pero Lot, ¿qué figura creen que era? Porque la palabra, por eso empezamos a que
que la palabra, toda la palabra es sombra y figura. Cada nombre, cada personaje que aparece en la Biblia tiene un significado y tiene un papel importante por el cual el Señor lo permitió así. Amén. Sara es figura de los cristianos de la simiente celeste. Amén. De lo celestial. Pero aquí nos habla de Lot. Lot es figura de la simiente terrenal. Amén. Para esto vamos a ir más adelante ahí mismo en Génesis. Génesis 22, sin perder esta cita. Génesis 22, 17. Amén. Dice la palabra: de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Amén. Pero ahora vayamos a ver la contraparte. Vayamos a 1 Corintios 15, 51. Y acá nos dice de esta manera: he aquí, os doy un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Acá nos está hablando de las dos simientes. Amén. De la simiente de Sara y de la simiente de Lot. Amén. Porque nosotros estamos en esta tierra. Amén. Estamos en este mundo, pero ya no militamos las cosas de este mundo, sino que ahora sabemos que estamos de paso. Somos pasajeros nada más. Amén. Ahora nuestra mirada debe estar en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales. Porque aparte de que la palabra dice que aquí en la tierra, pues el ladrón viene y lo hurta, la polilla viene y come todo, y el orín, pues también, ahora sí que todo se enzarra, ¿no? Acá todo es pasajero. Todo lo que está en la tierra tiene su fin. Amén. Por eso dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras van a cumplirse. Por eso nosotros debemos de tener nuestra mirada en las cosas de allá arriba, en las cosas celestiales, donde la polilla, ni el ladrón, ni el orín corrompe. Amén. Amén. De ahí la palabra, estábamos en Génesis 12:5 me parece, ¿verdad? De ahí dice que descienden a otro lugar. ¿A dónde descienden? Amén. Descienden a Canaán. ¿Y Canaán qué significa? No. Amén. Canaán tiene su significado. Y Canaán significa humillación. Amén. Dice: es necesario que seamos humildes de corazón para poder ser exaltados. Amén. Estamos en 12:5. Génesis 12:5. Dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Amén. Vayamos ahora a Mateo 23. Mateo 23:12. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tengamos, un fuerte amén. Esta Biblia no se deja tomar. Amén. 23:12. Dice de esta manera: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Sabemos que en ese momento
Abraham seguía con su familiar. Amén. Seguía todavía con Lot. Pero de ahí pasó algo tremendo. Porque ya estando ahí, le dio a escoger Abraham, le dijo, ¿qué tierra quieres? Y Lot escogió una tierra. Y entonces Abraham se quedó con otra tierra. Amén. Pero sigamos avanzando. De ahí dice la palabra que descienden hasta llegar a Egipto. Amén. En donde Faraón, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, ya sabemos qué significa Egipto, qué significa Faraón. Amén. ¿O quieren, lo recalcamos? Amén. Egipto significa el mundo. Faraón significa Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Dice en donde Faraón toma a Sarai. Amén. Sabemos que estas somos nosotros. Somos la figura de Sarai, que es antes de conocer a Cristo. El diablo, ¿qué hizo con nosotros? Nos tomó y no solo nos tomó. Amén, porque el enemigo no es así. Amén. El enemigo nos tomó y nos mató. Nos mató espiritualmente. Amén. Por eso nosotros en un tiempo decíamos, ellos están locos, ellos no saben ni lo que quieren. ¿Cómo en otro tiempo usted cómo llamaba a los cristianos? Amén. Esos son puro perder su tiempo. ¿Cómo los llamaba usted? Amén. Porque el enemigo nos había matado espiritualmente. Amén. Dice, engendrándonos el pecado. Amén. El enemigo eso sí supo hacer. Sembrarnos el pecado. Sembrarnos la maldad. Porque para eso sí, como que no nos costó casi nada hacer lo malo. Pero ahora para hacer lo bueno, como que ahí vamos batallando, como que nos va costando, como que sí quiero, como que no quiero. Amén. Porque los caminos del Señor son agradables, son perfectos. Pero ahora sí que dice la palabra, benditos, bienaventurados los que caminan en esos caminos. Amén. Porque caminar con el Señor es algo que cuesta, pero es algo que tiene su recompensa. Tenemos un gran ejemplo a Enoch. Amén. Dice la palabra que él caminó con el Señor, caminó mucho tiempo, pero él no conoció la muerte. Amén. ¿Quién quisiera llegar a ser como Enoch para no conocer la muerte? Para que el Señor agarre y sea tomado, arrebatado como Elías. Amén. Pero estamos en ese caminar. Amén. Amén. Vayamos a Colosenses 2:13. Amén. Colosenses 2:13. Dice de esta manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Sabemos que Cristo murió, pero resucitó. Y en esa resurrección nos vino a dar vida. Amén. A lo que estaba perdido, a lo que ya no tenía, nadie daba un centavo por él. A esos vino el Señor a darnos vida. Amén. Para que el que se humille sea exaltado y el que se exalta sea humillado. Amén. Amén. Acá la palabra nos dice que Dios hace pacto con Abraham y le pone por señal la circuncisión. Amén. Esa fue la señal a la cual le puso Dios a Abraham, que tenían que circuncidar su carne. Amén. Amén. Bueno, circuncisión significa corte de carne. Pero también hay algo importante que el Señor hizo con Abraham y con Sara, con Sarai. Amén. ¿Qué fue lo que les hizo? Les cambió el nombre.
Amén. Porque su nombre de Abraham, bueno, amén, ya me enredé. Amén. Su nombre era Abraham y lo cambió a Abraham. Amén. Le puso otras letritas que pareciera que no significan nada, pero significan todo. Amén. Porque Abraham era padre de, ay Dios mío, ya se me está olvidando. Amén. Bueno, el Abraham significa padre de multitudes. Amén. Porque ahí es donde estaba afirmando su promesa a Dios con Abraham. Amén. Que él ya no, para empezar, él pues todos sabemos que él, ahora sí que sabemos su testimonio. Amén. Que él no podía tener hijos. Era de edad avanzada y pues no iba a poder tener descendencia. Y, y muchas veces el Señor nos promete algo. Y en vez de creerle al Señor, primeramente lo razonamos. No, pues, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Ya estoy viejo, mi esposa ya está vieja, ya pasó nuestra edad fértil. Dios de seguro está hablando de otra cosa. Amén. Y el enemigo viene y nos engaña. ¿Qué fue lo que le dijo? No, pues es que yo soy estéril. De seguro el Señor nos quiere dar descendencia, pero de seguro va a ser con nuestra sierva, con nuestra sirvienta, ¿no? Y el Señor nos roba a veces las bendiciones, pero eso pasa por dudar del Señor, por no escuchar la voz audible que el Señor tiene para nosotros. Por eso dice que debemos de cuidar la relación de Cristo con nosotros, con su iglesia. Amén. Amén. Sigamos avanzando porque no sé cómo andamos de tiempo. Amén. Vayamos a Génesis 17. Génesis 17, 5. Amén. Acá nos habla, dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Amén. Ahora vayamos al versículo 10. Dice, este es mi pacto, que guardéis entre mí y vosotros, tu descendencia, después de ti serán circuncidado todo varón de entre vosotros. Amén. Ese era el pacto. Es el pacto que el Señor estaba haciendo con Abraham. Amén. Pero sigamos en el versículo ahora, en el versículo 15. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Amén. Porque sabemos que Sarai, como les digo, importa mucho el significado de cada nombre. Por eso nosotros como padres debemos de cuidar qué nombre le vamos a poner a nuestros hijos. Amén. A los que aún no se han casado, a las doncellas, deben de ir pensando qué nombre le van a poner a sus hijos. Porque desde el nombre depende mucho su vida. Amén. Porque Sarai significaba reina. Amén. Y sabemos que no podía haber, bueno, la mujer no podía gobernar al hombre, sino que tenía que ser el hombre quien esté como cabeza y la mujer no como cola, pero como ayuda idónea. Amén. Y por eso le puso por nombre Sara, que significa princesa. Amén. 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 Dice el versículo 16, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Ay Dios mío, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendiciere, si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Amén. Y sabemos que podemos decir que somos descendencia de Abraham. Amén. Que descendencias y descendencias, generaciones y generaciones
han venido y han pasado, y la promesa de Dios se cumplió. Amén. Porque algo que debemos de dejar en claro y remarcado es que Dios cumple lo que promete. Ya o no se pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Y uno puede decir, no, pues es que creo que Dios se olvidó de lo que me prometió. Amén. Pero Dios cumple lo que promete. Amén. Tal vez podemos decir, ¿no? Yo soy el fruto de una oración de una madre. Amén. Todos podemos decir, podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. De no desmayar la fe, de que nuestra fe no decaiga, sino que al contrario, hablamos al principio, si verdaderamente creemos en Dios. Amén. Si creemos en Él, vamos a creer en sus promesas que Él nos ha prometido, las promesas que Él tiene para nosotros. Amén. Y no va a ser en nuestras fuerzas, porque queremos hacer todo con nuestras fuerzas. Queremos sentirnos a veces Dios, queremos ser más buenos que Dios. Nosotros queremos hacer el trabajo que a Dios le corresponde. Por eso Dios nos dice, momento, no es el tiempo. Mis tiempos son perfectos. Yo sé en qué momento voy a hacer que esa obra sea perfecta. Amén. A veces tienen que sufrir, tienen que padecer. Somos llamados de diferentes maneras. Amén. Todos el Señor nos ha llamado con un propósito especial. Amén. Ahora el detalle, ¿estamos cumpliendo el propósito con el cual fuimos llamados? ¿O ni siquiera sabemos con qué propósito fuimos llamados? Porque créame que para estar sentado, ese no fue su llamado. Amén. El Señor tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Amén. Porque su obra no se estanca. La obra del Señor no se estanca. La obra del Señor va creciendo día tras día, día tras día. Amén. Y el Señor no nos quiere estáticos. No quiere que nos quedemos estancados, sino que el Señor quiere que día tras día nos vayamos preparando más y más. Amén. Dice que la obra la tenemos que presentar perfecta para el día de Jesucristo. Amén. Yo me pongo a pensar, el Señor Jesús ya viene, y verdaderamente ya viene. Las señales que podemos ver ahora son más que antes. Antes, tal vez, cuando yo empecé a caminar en los caminos del Señor, no le puedo decir que con el Señor, porque tiene poco que empecé a caminar con Él. Pero cuando me empezaron a hablar del Señor, era yo un niñito, un chamaquito, y decían, Cristo viene, arrepiéntanse, arrepiéntanse que Cristo viene. Y decían, no, pues ya viene, desde aquí a 1 año ya viene. Amén. Pero, más sin embargo, no debemos de confiarnos. Que nos digan, no, es que Cristo tarda en venir. Voy a ir a darme una vuelta allá al mundial. Amén. No, porque sabemos que la salvación es gratuita. Por eso hablábamos de que no debemos como dice, de resbalar. Amén. Que la salvación es gratuita, pero la podemos perder con nuestras acciones, con nuestros actos. Amén. Por el tiempo va avanzando muy rápido. Vayamos aquí mismo en Génesis 24. Amén. Dice, mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Amén. Sabemos que el Señor pasa por alto los tiempos de inocencia. Amén. Los tiempos de insensatez, en los cuales no conocíamos que tal vez lo que hacíamos era algo malo. Pero el Señor ya nos ha revelado y por medio de su palabra nos revela. Esto es desagradable a mis ojos. Esto es desagradable a mi vista. Es desagradable para mí. Amén. No lo hagas. Amén. Acá nos está hablando la palabra que cuando descendieron a Egipto, ahí cometió un error Abraham. Amén. Porque
por miedo de que le quitaran a su esposa. Él dijo, es mi hermana. Amén. Y dice que ahí la vieron con agrado. Todos dijeron, no, es una mujer hermosa. Amén. Y entonces, ¿qué hizo el rey ahí? Dijo, no, pues, venga para acá. Si es tu hermana, pues, ¿qué pasó, cuñado? Amén. Mas, sin embargo, era su esposa. Amén. Y ahí van a morir personas inocentes por la mentira de un hombre. Amén. Pero por el tiempo, vayamos por último a Juan. Juan 11:26. Amén, leámoslos desde el 25, así como lo leímos al principio. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Al creer en el Señor Jesús, Dios puso en nosotros un sello. Amén. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Y ese sello que se nos puso dice que ya no podemos morir más. Amén. Por eso dice que los muertos, los que creemos en el Señor Jesús, dormiremos. Amén. No conoceremos la muerte, sino que nosotros vamos a dormir. Amén. Porque el Señor todo lo que hace lo hace perfecto. Amén. Porque dice, sellados por el Espíritu Santo, no pueden más morir. Amén. Nosotros fuimos sellados por ese Espíritu Santo. El día que nosotros hicimos esa elección de recibir a nuestro Salvador en nuestra vida, en nuestro corazón, Él ahora tomó las riendas de nosotros. Amén. Ahora ya no nos gobernamos nosotros a nosotros mismos, sino que el que gobierna nuestras vidas es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos quiere guiar, pero muchas veces nos resistimos. Amén. Hay veces que el Espíritu Santo nos da indicaciones claras y precisas y nos dice haz esto, o nos dice no hagas esto. Pero hay veces que somos desobedientes y decimos, ¿será que es Dios o será que es el enemigo? Amén. Y nos aferramos a lo que nosotros queremos para nosotros y no para lo que Dios tiene para nosotros. Sabemos que Dios sabe lo que nos conviene, pero nosotros ahí vamos y las metemos. Amén. Pero no debe de ser así, sino que si queremos lo mejor para nosotros, debemos de obedecer a Dios. Amén. Dios al principio le dijo a Abraham, salte de tu tierra, de tu parentela, y vete al lugar que yo te daré. Amén. Pero la desobediencia acarrea que nuestra bendición sea estancada, que nuestra bendición tarde en llegar. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento Abraham hubiera obedecido y vámonos? Su proceso hubiera sido más corto. Amén. Él hubiera recibido la bendición de Dios más rápido. Amén. No que dejamos pasar el tiempo y descuidamos lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Como les digo, tenemos un propósito y el propósito de Dios es perfecto. Amén. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Y por qué no hacemos cumplir la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero no, queremos que nos pasen cosas para que después digamos, sí Señor, sí quiero.
Y no debe de ser así, sino que si el Señor te ha llamado con un propósito especial para su servicio, porque el Señor nos llama a servir. Amén. Si el Señor te llamó para un servicio especial, no tardes. Amén. No esperes que tu proceso sea largo. Amén. Si tu proceso puede ser corto, si eres obediente y escuchas la voz de Dios. Amén. Amén. Así que, como leíamos al principio, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén. El Señor quiere que vivamos, pero que no vivamos un tiempo pasajero, sino que el Señor quiere que vivamos una eternidad al lado de Él. Y lo difícil no es obedecer, amén, sino que lo difícil es dejar atrás todo lo que nos arrastra, todo lo que no nos deja avanzar. Amén. Abraham salió de Harán, que significa estado de los muertos. Amén. Terminó saliendo de Canaán. Amén. Que significa humillación. Amén. Así que nosotros debemos de salir a donde el Señor nos quiere llevar. Amén, amados hermanos. Vamos a hacer una palabra de oración. Que sea el Señor el que nos lleve a ese lugar, que nos revele su palabra, que nos muestre el camino que debemos de tomar. Amén. Amado Padre, en esta hora, Señor Jesús, venimos ante tu presencia, mi Padre, para pedirte que nos tomes en cuenta, Señor, que tomes en cuenta estos corazones sinceros que están en este lugar, necesitados de tu presencia, necesitados de tu Espíritu Santo, necesitados de esa llenura que pueda ser, Señor, saciado nuestro espíritu, Padre, del bien y de tus misericordias, Padre, para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amado Padre, te pido, Señor, que despierta, Señor, ese espíritu dormido, ese espíritu que anhela, Padre, más de ti, que anhela más de tu presencia, más de tu llenura, más de todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Hermoso y glorioso Padre, a ti te damos toda gloria, toda honra, porque tú, Señor, nos llamaste, Señor, y no importa, Padre, lo que el mundo piense de nosotros. Oh, Padre, lo que importa es agradarte a ti, Señor, agradar a un Dios vivo, un Dios que perdona multitud de pecados, un Dios que no importa nuestro pasado, sino que importa que tú vas a hacer de nosotros un pueblo digno, Señor, porque somos un pueblo adquirido, una nación santa, un real sacerdocio. Cada gota de tu sangre, hermoso Padre, tuvo un precio especial por nuestras vidas. No importa lo que digas, no importa lo que venga, lo que podamos padecer, hermoso Padre, siempre te amaré. Estaré